Muy bien, cuando nos referimos al sistema cardiovascular pensamos en tres cosas indefectiblemente. Número uno, corazón. Número dos, vasos sanguíneos. Número tres, sangre. Sí, los tres componentes de nuestro sistema cardiovascular. El corazón como el motor que va a inyectar el fluido, la sangre, a través de los conductos o vasos sanguíneos. Nuestro sistema circulatorio tiene tres características fundamentales. ¿Cuáles son? Disculpen. Ya, uno, cerrado. Doble circulación, ok, es doble circulación sistémica y pulmonar. Algo muy importante. Cerrado, doble y digan, hablen, jóvenes. ¿Autónomo? ¿Autónomo? No. Unidireccional. La sangre se desplaza en un solo sentido. ¿Sí? No es que me voy por acá, me voy por allá, no. Y eso justamente está dado ¿por qué? Porque sus estructuras así lo determinan. Y vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien. Valores. Muy bien. Así como vimos en nuestro sistema respiratorio, que todos sus segmentos o partes que componían el sistema respiratorio pueden ser asiento de múltiples patologías o anormalidades, nuestro sistema cardiovascular también sucede lo mismo. Desde el corazón podemos tener nosotros hipertrofias cardíacas, ¿sí? ¿Qué más? Congestión, podemos tener invasión de tejido lipoide a nivel del mismo corazón, a nivel cardiovascular, procesos degenerativos como la formación de ateromas, algunas enfermedades autoinmunes o del colágeno que afectan los vasos sanguíneos, ¿no? Y enfermedades en la propia sangre, en el órgano que forma la sangre, los elementos formes, la médula ósea, originando leucemias, anemias y todo lo demás. Muy conocido, los infartos agudos de miocardio, ¿no? Enfermedades valvulares que pueden generar estenosis, insuficiencia, o también lo que se veía mucho antes, hace muchos años, décadas, por el uso de drogas endovenosas, las famosas vegetaciones a nivel de las propias válvulas, ¿no? Que generaba finalmente una insuficiencia cardíaca. Entonces nuestro sistema cardiovascular va a estar conformado por tres elementos, falta uno acá: corazón, vasos sanguíneos y sangre, el elemento fluido. Dentro de los vasos sanguíneos, ya en la próxima sesión estaremos visualizando nosotros lo que son las diferencias entre arterias, venas y los elementos arteriolares, incluso los capilares sanguíneos, que en forma última son los que van a resultar en efecto los que moderen alguna u otra función, como por ejemplo la hematosis o algo así, ¿no? Además de esto, vamos a tratar un sistema no alterno, pero sí complementario, el sistema linfático, ¿no? Que tiene sus propios vasos linfáticos, que tiene su propio líquido, fluido, la linfa, pero ya veremos posteriormente. Muy bien. Ustedes saben que embriológicamente el corazón es un vaso sanguíneo, ¿verdad? ¿Sí? El corazón nace siendo un vaso sanguíneo, un simple vaso sanguíneo, pero en el proceso evolutivo, este vaso sanguíneo, sus paredes se envuelven sobre sí mismas, comienzan a dilatarse de lo que corresponde al endotelio en ese momento, porque es un vaso sanguíneo, comienzan a formarse tabiques que van a dar lugar a las diferentes estructuras cardíacas, intracardíacas, ¿no? Los dos aurículas y los dos ventrículos. Entonces, histológicamente el corazón es lo mismo que un vaso sanguíneo. Van a tener tres capas fundamentales. De adentro hacia afuera son el endocardio, el miocardio y el epicardio, cada uno con sus características muy propias. El endocardio, dentro, endo es dentro, es la capa que va a revestir todas las cavidades internas del corazón y las estructuras internas del corazón. Es decir, va a recubrir las paredes de los ventrículos,
va a recubrir las paredes de las aurículas, va a recubrir los músculos papilares, primer grado, segundo grado, tercer grado, va a recubrir las cuerdas tendinosas, va a recubrir la cara inferior y superior de las válvulas cardíacas. ¿Sí? Todo eso es lo que va a recubrir el endocardio. Y este endocardio va a estar formado ¿por qué? Por un epitelio simple, pavimentoso, llamado endotelio. Y ese endotelio va a tener tejido conectivo subyacente, llamado subendotelial. Y estos dos componentes son los que forman finalmente el endocardio. Endotelio más tejido conectivo subendotelial forman el endocardio. Muy bien, luego vamos al miocardio, que es el elemento más significativo, es la pared más gruesa que conforma el corazón, compuesto fundamentalmente por miocardiocitos, pero que estos miocardiocitos van a derivar en varias líneas celulares por especialización. De hecho, el sistema de conducción cardíaco, es decir, aquel sistema que va a originar los impulsos cardíacos para la contracción, se originan en miocardiocitos especializados, miocardiocitos nodales. ¿Sí? Entonces, y vamos a tener otros tipos de miocardiocitos también, ya lo iremos viendo poco a poco. Además, tenemos una capa externa llamado epicardio, que es la que recubre al miocardio o recubre a toda la superficie externa del corazón. Este epicardio es, ¿se acuerdan ustedes haciendo una comparación en la pleura? La pleura tenía una hoja parietal y una hoja visceral, ¿sí? Muy bien. El pericardio, que es la envoltura del corazón, que lo separa básicamente en la parte mediastinal, también tiene dos hojas, el pericardio parietal y el pericardio visceral. El pericardio visceral, como su nombre lo dice, va a estar pegado a la víscera. ¿Cuál es la víscera? El corazón. Por lo tanto, el pericardio seroso o pericardio visceral es el epicardio. Entre estas dos capas, el epicardio visceral y el epicardio parietal, el pericardio parietal, va a existir líquido, el líquido pericardio, que puede alcanzar incluso hasta 50 centímetros cúbicos, pero no más, ¿sí? Y ese líquido tiene por finalidad servir como lubricante para evitar la fricción entre el corazón y la hoja parietal del pericardio. Y esto es lo que tenemos, esto es un corte longitudinal de la pared del corazón, hacia afuera el epicardio, hacia adentro el endocardio. Perdón. Como ven, epicardio y endocardio son muy similares, son serosas. Y la serosa es un epitelio simple plano. Y por debajo tiene tejido conectivo, ¿correcto? Entonces es lo mismo, sino que en el caso del endocardio, el epitelio será endotelio. Y en el epitelio, aquí el epicardio será mesotelio. Células endoteliales, células mesoteliales. Algo más, a nivel del epicardio se pueden depositar cantidades de tejido adiposo. Van a pasar también por aquí, van a ingresar filetes nerviosos del sistema nervioso autónomo y también gran cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, si yo hago un corte histológico y veo una capa de células planas, veo tejido conectivo, veo tejido adiposo, veo filetes nerviosos, veo vasos sanguíneos, voy a estar en el epicardio. Si solamente veo un epitelio simple plano con tejido conectivo, algunos pequeños vasos también pueden haber, voy a estar a nivel del endocardio. ¿De acuerdo? Eso hay que fijar muy bien. Grasa solamente afuera. Si hubiese grasa adentro es algo patológico, es infiltración grasa. Ese corazón se va a morir. ¿Sí? Ya veremos después por qué. Muy bien. Entonces, ¿en dónde estoy? Epitelio simple plano, tejido conectivo subyacente y viene la parte muscular. No hay nada más. No hay grasa,
no hay fluidos nerviosos, no hay vasos sanguíneos, entonces estoy en endocardio. El endocardio, que es todo este espesor, va a estar formado por el endotelio y el tejido subendotelial. Todo esto. Ahora, más abajo vamos a tener, esto es tejido conectivo bastante laxo. Aquí vamos a tener tejido conectivo denso. Ustedes ven incluso el color ha cambiado, ¿no? ¿Sí? Acá es más rosadito, aquí es más blanco. Esto es tejido conectivo denso. Y este tejido conectivo denso, como ustedes ven, se mete entre las células musculares. Perdón, gracias. Perdón. Ese tejido conectivo denso va a servir como si fuese puntos de anclaje de todo el endocardio hacia el miocardio, porque si no sería una capa nada más suelta y así no funciona el corazón. Tiene que estar anclado hacia lo que es el tejido muscular. Nuevamente, endotelio, epitelio simple plano, lo que está debajo es tejido subendotelial, los dos conforman el endocardio. Y después tenemos tejido conectivo denso, que se mete entre las células musculares cardíacas y sirve como medio de anclaje. Agrandamos un poco la imagen, tenemos un endotelio, tenemos tejido subendotelial, todo esto es el endocardio y la parte muscular, el miocardio. Ahora comenzamos a ver la parte miocárdica fundamentalmente, es decir, el tejido muscular cardíaco. La célula muscular cardíaco tiene características muy peculiares, ¿sí? Fundamentalmente tenemos nosotros que son células que tienen estrías, ¿sí? Tan igual que el músculo esquelético, tiene estrías. Estas células tienen un solo núcleo grande que se encuentra en la parte central de la célula. Es una célula que tiene ramificaciones, no es una célula única, tiene ramificaciones, y eso es muy importante para ver cómo se comporta el corazón al momento de contraerse. ¿Qué más tiene? Discos intercalares, que es una estructura única en lo que corresponde a la parte muscular. Músculo liso no lo tiene, músculo esquelético no lo tiene, pero sí lo tiene el músculo cardíaco. Y esos discos intercalares son justamente las estructuras que van a engarzar una célula con otra. Y ese engarce, esa unión entre células es a nivel tridimensional, no es solamente a nivel plano. Y eso explica justamente la forma en que el corazón se va a contraer, y se los voy a explicar también. Algo bastante práctico. A ver, ¿nombre? Jacqueline va a ser un miocardiocito. Yo también, ¿y usted? Dayana. Dayana también va a ser un miocardiocito, ¿de acuerdo? Entonces, yo soy una célula miocardiocito que tiene sus ramificaciones. Mis piernas también son ramificaciones. ¿Usted también tiene ramificaciones? Acerque una ramificación a mí. Con mis discos intercalares vamos a formar ahí nuestra unión. No tenga miedo. Usted también, por favor. Lo mismo. Miren, entonces yo, una célula, un miocardiocito, ya me unía dos miocardiocitos. Puedo hacerlo también con mis pies. Usted puede unirse allá, usted puede unirse allá. Imagínense esa unión en 3 dimensiones. ¿Sí? Es muy diferente. Uniones intercalares, acuérdense, así son las uniones intercalares, parecen escaleritas, ¿ya? Muy bien, entonces, muchas gracias, este tipo de conexión que existe entre las células musculares le va a permitir al corazón contraerse como se contrae. Si fuesen solamente células ausadas como el músculo liso, sin estrías, va a ser una contracción lenta, débil, ¿sí? Hacia cualquier lugar, hacia donde dispare la célula muscular lisa. Si fuese un músculo esquelético, el músculo esquelético es tubular, ¿sí? Y la contracción es en este sentido, hacia donde están las fibras, un solo sentido. El corazón no, el corazón se contrae todo, para ejercer una fuerza completa. ¿Por qué? Porque el tipo de célula lo permite. Ahora, vamos a algo práctico. Corazón.
Corazón superior, corazón inferior, por decirlo de alguna manera. Aurículas y ventrículos, ¿verdad? Aquí existe algo curioso y que tiene que ver también con el sistema de conducción. Se inicia el impulso cardíaco y no es igual en velocidad en todos los sectores. A nivel aurículo-ventricular, las células miocárdicas van a retrasar el impulso nervioso, de manera que el corazón no se va a contraer así. Porque si me contraigo de esta manera, ¿hacia dónde iría la sangre? Aurículas y ventrículos contrayéndose de la misma manera al mismo momento. Se rompe la característica fundamental de nuestro sistema cardiovascular. ¿Qué es lo que sucede en verdad? Yo lo voy a hacer lógicamente más lento, la diferencia son milisegundos. Aurículas, ¿sí? Dilatadas, esperando que se llene de sangre. Ventrículos que han botado la sangre a través de las arterias, contraído y esto relajado. Se comienza arriba a llenar de sangre, ¿sí? Se comienza a llenar de sangre y se prepara para contraerse, ¿de acuerdo? Cuando se prepara para contraerse, las válvulas aurículo-ventriculares se abren, van hacia abajo, caen y la sangre comienza a pasar de las aurículas a los ventrículos. Entonces, la aurícula se contrae y el ventrículo se relaja, se llena de sangre, ¿sí? Y las válvulas que estaban así, se comienza a llenar de sangre y ¡pum!, cierran. Después veremos por qué se cierran, ¿no? Entonces, ¿sí? Y dilatado. ¿Qué sigue? Contracción del ventrículo y relajación de la aurícula. Y así sucesivamente. De manera que la sangre sigue un camino, una sola dirección. ¿De acuerdo? Eso es fundamental, la estructura histológica. Para eso el músculo cardíaco es así. Y se encuentra exclusivamente en el corazón. No lo van a encontrar en otro lado. El músculo cardíaco está concentrado en el corazón. Es un músculo especializado. Muy bien, aquí vemos entonces fibras, células musculares ramificadas que tienen, ¿cómo se llaman estos? Discos intercalares. Discos intercalares que tienen un núcleo grande y central y algunos depósitos de gránulos que después iremos viendo alrededor del núcleo, intracelulares y alrededor del núcleo. Tiene gran cantidad de capilares sanguíneos, también lógico. A ver, regreso. Es lógico porque está late y late el corazón 24 horas los 7 días de la semana. No se puede detener, ricamente vascularizado. ¿Epi o endo? Epi porque tiene tejido adiposo. Entonces aquí que tengo el mesotelio, es un epitelio simple plano, tejido conectivo en el cual encuentro tejido adiposo, pueden montar vasos sanguíneos, filetes nerviosos y a continuación el miocardio. ¿En dónde estoy? Epi también, mesotelio, tejido conectivo en donde encuentro tejido adiposo, vasos sanguíneos, filetes nerviosos. Epicardio. Epicardio, tengo tejido adiposo. Epicardio, tengo tejido adiposo. Todo esto es el epicardio, mesotelio, tejido conectivo, en el cual encuentro filete nervioso, tejido adiposo, vasos sanguíneos. Acerco un poco más, es lo mismo. Mesotelio, tejido conectivo con algunas fibras elásticas también, tejido adiposo, filetes nerviosos, vasos sanguíneos. Y aquí están los tres músculos, tipos musculares, para que nos demos cuenta más o menos de lo que había mencionado hace un momento. Fibras alargadas, ahusadas, que tienen proteínas contráctiles, claro que tiene proteínas contráctiles, pero no están organizadas, por eso no se ven las estrías, las tienen diseminadas en todo el citoplasma. El núcleo es alargado en forma de cigarrillo incluso. Músculo liso, contracción lenta y duradera. Contracción, este es músculo estriado esquelético. En verdad son túbulos largos, prolongados, con estrías
con núcleos varios que están en la periferia. Contracción rápida y fuerte. Músculo estriado cardíaco. Tiene estrías, tiene ramificaciones, un solo núcleo de ubicación central. ¿Y qué más? Discos intercalares. Cada uno tiene sus propiedades, cada uno tiene sus características y por lo tanto cada uno cumple funciones distintas, diferentes. Muy bien. ¿Dónde estoy? Epicardio, ¿verdad? Mire, tengo el... Perdón, endocardio, dije epi, ¿no? Endocardio. ¿Por qué? Solamente tengo el endotelio, es un epitelio simple plano, más tejido subendotelial, no tengo más. Directamente en contacto con el músculo cardíaco. ¿Sí? Endotelio, tejido subendocárdico, todo esto es el endocardio, y las fibras de Purkinje, que ya veremos que es la parte final de lo que es el sistema eléctrico del corazón, ya lo vamos a ver a mayor detalle. Muy bien. Igual miren ustedes el tejido conectivo, cómo se mete hacia los músculos, ¿no? Tejido conectivo denso. Aquí se ven más características del músculo cardíaco. Miren ustedes, son ramas que tiene, son ramificaciones, discos intercalares, estrías, núcleo central y grande, único. Tejido conectivo, acuérdense ustedes, ¿qué rodea cada célula muscular? Tejido conectivo. Y en ese tejido conectivo, ¿qué hay? Vasos sanguíneos, capilares. Ese es el comportamiento que existe en todo nuestro organismo. Diga, pregunte. ¿Alrededor del núcleo también hay algo? Los gránulos. Ah, pero ahí no se ven, pues vamos a verlo más adelante. También hay gránulos, pero acá no se ven. ¿Y esos gránulos de qué son? Los gránulos que se ven a nivel citoplasmático y en relación al núcleo serían los gránulos de lipofusina. Es un proceso natural, degenerativo. Mientras más lipofusina hay, quiere decir que son células más viejas, nada más. Muy bien. Comparen. ¿Qué diferencia hay? Comparen, izquierda con derecha. ¿Qué hay? ¿Qué diferencia ven? ¿Qué diferencia ven? ¿Por qué le buscan 5 piezas de Los dos son transversales. El núcleo está en el centro, ¿no? ¿Qué diferencia ven entre uno y otro? La cantidad de Presencia de fibras elásticas. El tamaño, jóvenes. Aquí son normales y aquí están grandes, hipertróficas. La hipertrofia cardíaca es una patología que tiene diferentes orígenes. ¿A que sí? A ver, ¿qué pasa? Sí, a ver, ahorita yo, 2025, decido ir al gimnasio. Pero vamos a imaginar que decido ir al gimnasio. 2028, ¿me van a ver igual? No. Me van a ver caminando solo en la vereda, ¿no? Sazo. ¿Por qué? Porque voy a aplicar una fuerza constante cada vez mayor hacia un trabajo muscular. Voy a levantar pesas. Eso va a generar el crecimiento de mis células musculares. Estoy hablando de células esqueléticas, pero lo mismo sucede a nivel cardíaco. El crecimiento de mis células en tamaño. ¿Sí? Tamaño. Eso es la hipertrofia. Cada célula que compone una región de mi cuerpo aumenta las dimensiones celulares, no el número de células, sino las dimensiones de cada célula. Ese es un proceso de una de las formas en la cual un órgano o un tejido puede aumentar su volumen. Otra forma es la hiperplasia, que es el aumento del número de células.
pero no del tamaño de ellas. Son dos cosas distintas, pero que me pueden llevar a un mismo fin. Esto es hipertrofia. Causa más común de hipertrofia cardíaca, la hipertensión arterial. Acuérdense ustedes que la hipertensión arterial se genera, la mayoría de los casos, en la resistencia que hay en las venas elásticas. Genera mayor resistencia, entonces el corazón, ¿qué tiene que hacer? Más fuerza para poder bombear la sangre. Y si está trabajando con mayor fuerza, ¿qué va a pasar con el músculo? Se va a hipertrofiar. Ahora, eso es un límite, porque dices, ah, qué bonito, un corazón más forzudo. Mentira. No, ¿por qué? Porque los componentes intracelulares no se adaptan a ese crecimiento. Primero sí, nuestro organismo es maravilloso y nos tiene mucha condescendencia. Le hacemos daño y el organismo trata de compensar las cosas. Pero llega un momento en el cual el mismo organismo dice, oye, hasta aquí nomás. Y ese músculo se torna insuficiente para ejercer la función de contracción. Si el músculo es insuficiente, el corazón es insuficiente. Y eso me lleva a una insuficiencia cardíaca. El corazón no va a bombear como debe bombear, pierde fuerza. Y si pierde fuerza, la sangre se va a ir acumulando. Si se pierde la fuerza en el ventrículo izquierdo, la sangre se acumula en la aurícula izquierda y se acumula en el sistema venoso del pulmón. Puede tener edema y congestión pulmonar. El sistema respiratorio y el sistema cardiovascular son siameses. No son gemelos, son siameses. Lo que pasa en uno repercute en el otro. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hipertrofia cardíaca. ¿Ya? Bueno, aquí están nuevamente las células musculares cardíacas, sus discos intercalares. Ahora, la teoría se la leen, se la aprenden porque eso viene en los exámenes, ¿sí? Cómo se forman los discos intercalares. Lean mucho acerca de lo que es el mecanismo de contracción muscular, ¿sí? Las bandas, las zonas, qué segmento es el que se achica, banda I, banda A, cuál desaparece, cuál permanece, ¿no? Las I desaparecen, la A permanece constante. ¿Es igual que el ¿Cómo? ¿Es igual que el esqueleto? Claro que sí, es esquelético, pero con algunas cosas muy puntuales. En el esquelético no tienes, por ejemplo, los discos intercalares. Entonces ahí tienes que profundizar. Ahora, por ejemplo, el comportamiento del retículo sarcoplasmático con los túbulos T en relación al esquelético es diferente. ¿Por qué? Porque hay mayor requerimiento de calcio, ¿sí? Y el calcio se va a generar de dos maneras: entrando a través de los túbulos, porque provienen del estímulo externo, y lo otro es que ese calcio en el citosol va a generar de que el retículo sarcoplasmático libere más calcio. Ahora, una vez que el calcio está en el citosol a disposición, se une a la troponina C, generando la contracción muscular. Inmediatamente tiene que reciclar. Generalmente, con una bomba, comienza a ingresar al sarcoplasma y nuevamente, acuérdense, 24/7. Ahora, si yo necesito una contracción más fuerte, tengo que liberar más calcio, porque del calcio va a depender la fortaleza de mi contracción muscular. Además hay otras bombas, ¿no? Sodio, potasio también que están ahí, pero lo leen para teoría, ¿no? Para el potencial de acción. Muy bien, estrías, aquí están los esquemas, revisan nada más. Nuevamente aquí estamos agrandando un poco, miren ustedes, núcleo, ramificaciones, estrías, discos intercalares, tejido conectivo entre ellas con la presencia de capilares sanguíneos, tejido muscular cardíaco. Nuevamente miren ustedes cómo las células se ramifican, los núcleos son grandes, centrales, y aquí ya notamos un poco lo que es el depósito de la lipofusina. A más lipofusina, la célula es más vieja, nada más. Igual comienzan a repetir acá todas las características del músculo cardíaco, acá también. No importa la coloración, todos me van a dar las estrías, todos me van a dar los discos intercalares, parecen cañas de bambú, ¿no? Miren acá, comienza a aparecer esta sustancia medio pardo amarillenta, eso es la lipofusina. ¿Pero en dónde está?
dentro de la célula y en la proximidad de los núcleos. Si ustedes ven coloración pardo amarillenta fuera de las células, no es lipofusina. Cualquier cosa menos lipofusina. Si ustedes ven coloración pardo amarillenta dentro de células aisladas no miocárdicas, es cualquier otra cosa menos lipofusina. Puede ser hasta un macrófago que se come un eritrocito. ¿Sí? Una extravasación, de repente, se lo comenzó a comer el polimorfo nuclear o el macrófago, ¿correcto? Entonces tiene que estar dentro de la célula y en la proximidad del núcleo celular. Eso es lipofusina. Lipofusina dentro de la célula y en la proximidad del núcleo. Lipofusina dentro de la célula y en la proximidad del núcleo. Lo mismo. Y aprovechamos para ver en todas las láminas discos intercalares, estrías, ramificaciones, núcleo central único, grande. Todas son características del músculo estriado cardíaco. Vamos al sistema de conducción del corazón. Los nódulos, ¿verdad? O nodos. Nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda y fibras de Purkinje. En eso se va a basar nuestro sistema de conducción, que son básicamente miocardiocitos modificados, miocardiocitos nodales. El nodo auricular se va a ubicar en la cara posterior de la aurícula derecha, ¿sí? En la desembocadura de la vena cava, ¿no? De allí va a emitir unas ramas, tanto hacia la aurícula izquierda como hacia la parte anterior y externa de la aurícula derecha, llegando a la parte anterior inferior de esta aurícula, casi al nivel del septo, en donde vamos a encontrar nosotros el nodo auriculoventricular. Aquí es donde se produce el retraso de esos milisegundos para producir justamente esa diferencia entre la contracción auricular y ventricular. Esto, aquí. Y hay unas células miocárdicas que se especializan en retrasar justamente ese tipo de impulso nervioso. ¿Eso es un marcapasos? Son los famosos marcapasos. El marcapaso principal es el nodo sinusal. Allí se origina el impulso cardíaco o el estímulo, ¿no? Muy bien, esto es un corte longitudinal. La arteria del nodo sinusal, alrededor el propio nodo sinusal, que son los miocardiocitos nodales, y tenemos la presencia de músculo cardíaco, que es el músculo auricular, porque estamos en las aurículas. Después tenemos tejido graso, ¿no? Fibro adiposo por ahí también. Característica del nodo sinusal. Está ubicado a la altura de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, en el surco terminal. Es el marcapaso, lo que estaba mencionando su compañero, marcapaso de la actividad cardíaca. La fibra de este nódulo no tiene filamentos musculares. Las fibras de este nódulo, en verdad quiere decir las células de este nódulo, no tienen filamentos musculares contráctiles. ¿Por qué? Porque estos miocardiocitos han, digamos, renunciado a su capacidad de contracción y lo han cambiado por una capacidad de generación de impulso y transmisión del impulso nervioso. ¿Sí? Entonces ya no van a tener filamentos. ¿Para qué? No les sirven los filamentos contráctiles. Ya cambió su función. Pero originalmente han sido miocardiocitos. ¿Ya? Se han especializado. ¿Ok? Y consiste en un pequeño nódulo modificado de células musculares cardíacas ubicados muy próximos al epicardio. Nuestro sistema de conducción también varía un poco. Cuando estamos a nivel auricular, a nivel del nodo sinusal, esto es muy superficial, por eso está cerca o próximo al epicardio. Y conforme vamos avanzando, los otros nodos, nodo sinoauriculoventricular, las de His y las fibras de Purkinje, se va profundizando. Tanto así que nuestro sistema eléctrico involucra a todo el espesor del corazón, llegando las fibras de Purkinje a ubicarse a nivel subendocárdico, más pegados hacia el endocardio. Comienza muy superficial,
termina bastante profundo. Nuevamente, arteria del nodo sinusal, alrededor el nodo sinusal, tejido graso, músculo auricular. Aquí tenemos más tejido adiposo, entonces hacia aquí debe ser el epicardio y hacia aquí el endocardio. Nodo sinusal es un corte longitudinal, hacia arriba el músculo auricular, hacia aquí abajo ya nos dirigimos a la parte ventricular, pero arteria, nodo, aquí está presente. Nuevamente, arteria, nodo sinusal, tejido adiposo, esto es epicardio, músculo auricular, esto es endocardio. Mismo sistema, los mismos nombres se van a repetir. La siguiente estación es el nódulo atrioventricular. Hacia arriba tenemos la parte auricular, hacia abajo la pared o tabique interventricular. Es septo interventricular, tabique interventricular o pared interventricular, que tiene un componente bastante muscular y en el centro tiene un aspecto bastante membranoso. ¿Qué tenemos acá? Hacia aquí tenemos la valva o velo septal tricuspidio, hacia aquí el bicuspidio, tenemos esto que es un componente fibroso, el trígono, y finalmente en la proximidad del trígono el nodo auriculoventricular. Aprovecho esto. Las valvas están formadas por el endocardio, el recubrimiento endotelial. Y en el centro van a tener una estructura fibrosa. Esa estructura fibrosa se va a continuar con lo que es se me fue. El anillo fibroso, en donde se insertan las válvulas, y alrededor del orificio fibroso vamos a tener el trígono fibroso. Todo esto forma el esqueleto, entre comillas, o la estructura esquelética del corazón. El corazón no es solamente músculo, tiene también tejido fibroso, para que ahí se inserten justamente otras estructuras. Muy bien. Y las células a este nivel en el nodo auriculoventricular son células bastante finas, alargadas, que forman una especie de mallas que en su interior tienen estroma. ¿Sí? Esto es el nodo auriculoventricular. Trígono fibroso, nodo auriculoventricular con algunas estructuras vasculares. Aquí es un corte transversal, ya vamos viendo la conformación de lo que es el haz de His, la tercera parte o el tercer elemento, hacia esta parte superior. Aquí vendría a ser el tabique interventricular. Está echado esta imagen, ¿sí? Hacia arriba lo que es la parte auricular. Aquí tenemos el haz de His con su rama derecha y su rama izquierda. Todo esto es la pared interventricular, también conocido como tabique o septo interventricular. Aquí tienen algunas imágenes con algunas letritas acá que le he tratado de colocar para que puedan correlacionar todo lo que vamos a ver. Leen nada más. Son las ramas izquierdas o también llamadas subendocárdicas de las de His. Aquí también algunos elementos, el componente muscular. Tenemos aquí el nodo auriculoventricular, más hacia abajo, aquí tenemos lo que corresponde a el haz de His con sus ramas, ¿no? El componente muscular del tabique interventricular. Ahora, esto es lo que les mencionaba y lo leen en la parte teórica. Podemos encontrar a nivel del nodo sinoauricular incluso 4 tipos celulares, que incluyen 3 dependientes de lo que es el miocardiocito, las células P o pacemaker, ovoideas y pálidas, que son cardiomiocitos de despolarización, es decir, son las células que van a generar el impulso nervioso, las células T o de transición con una forma alargada, que básicamente son los que van a permitir que comience a difundirse el impulso nervioso. Tenemos el otro tipo que son los cardiomiocitos de trabajo, es decir, son los cardiomiocitos comunes y corrientes, los que van a ejercer la función contráctil. Y después tenemos otro tipo de células que no tienen nada que ver con cardiomiocitos, son los fibrocitos. Entonces, para que puedan identificar estructuras nada más, no tiene más beneficio.
Muy bien, fibras de Purkinje. La última porción, digamos, de lo que es el sistema de conducción. Son agrupaciones de células, células con un citoplasma bastante amplio, son células grandes, ¿eh? Miren, son células bastante grandes, un citoplasma amplio, con un núcleo pequeño en relación al citoplasma, pero bastante notorio, muy hipnótico, ¿no? Y que están en el subendocardio, por debajo del endocardio. Esto es fibras de Purkinje. Miren ustedes, células grandes, con un núcleo bastante, es pequeño en comparación al citoplasma, pero es bastante notorio. Fibras de Purkinje. Nuevamente, todo esto es el endocardio, por debajo, subendocardio, aquí encontramos las fibras de Purkinje, células con un citoplasma amplio, homogéneo, claro, en relación al resto de células, con un núcleo bastante hipnótico, bien puntual, pequeño en relación a todo el citoplasma. Nuevamente, fibra de Purkinje. En el subendotelio, aquí tenemos las células endoteliales, tejido conectivo subendotelial, y esto es fibra de Purkinje. Fibra de Purkinje, lo mismo. Miren ustedes la gran cantidad de capilares sanguíneos, ¿no? Ahí están los eritrocitos en fila india. El resto, tejido conectivo. Fibra de Purkinje en el espacio subendocárdico. Aquí tenemos el endocardio, epitelio simple plano, endotelio y tejido subendotelial. Aquí el miocardio. Vámonos afuera, el pericardio, igual. Aquí no aparece, pero es una capa de células planas, ¿no? Entonces por el corte no, se ven unas montadas entre otras. Mesotelio, por debajo tejido conectivo, con fibras elásticas y todo, colágeno y todo lo demás. Pero lo que vamos a ver es tejido nervioso, filetes nerviosos, tejido adiposo, células adiposas, y todo esto es el epicardio. Por debajo miocardio. Las válvulas, ya les he mencionado, las válvulas básicamente es un recubrimiento de endotelio, ¿verdad? ¿Sí? Pero en el centro van a tener un componente fibroso. ¿Ya? Todas las valvas tienen, o valvas o válvulas, tienen un componente fibroso. Ese componente fibroso valvular se va a insertar a nivel de lo que es el anillo fibroso. Y ese anillo fibroso va a ser parte de lo que es el trígono fibroso. Es un tejido conectivo denso. ¿Ya? Tejido conectivo denso. Aquí lo ven, todo esto es la valva, esto es la cúspide de la válvula. Y tenemos también el componente muscular. Aquí se agranda un poco la imagen. ¿Sí? Nada más. Esto sí es importante que se lo aprendan. ¿Cómo es histológicamente una válvula aórtica? Hacia aquí si es aórtica, entonces hacia un lado tenemos el ventrículo y hacia otro lado, ¿qué tendríamos? La aorta, ¿sí? Claro, si es la válvula aórtica, es una válvula semilunar que tiene una cara dirigida hacia al ventrículo y otra cara dirigida ¿hacia dónde? Hacia la propia arteria, ¿no? Muy bien, entonces, hacia aquí tenemos el revestimiento, esta es la cara ventricular, perdón. Acá tenemos las células endoteliales, ¿sí? Células endoteliales propias del endotelio que recubre todas las válvulas. Todas las válvulas están cubiertas por endotelio, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y las propias paredes de las cavidades cardíacas. Va a estar compuesto por una capa llamada una capa fibrosa, tejido conectivo denso, y la presencia de abundantes fibras de colágeno. Por debajo de esta vamos a tener nosotros la capa esponjosa, que es un tejido conectivo laxo, ¿correcto? Y finalmente la capa ventricular, en la cual vamos a encontrar abundantes fibras elásticas. Entonces esa es la composición de una válvula aórtica. Esto es cualquier válvula cardíaca. Miren ustedes, el centro corresponde a una estructura fibrosa. Esta estructura fibrosa se va a prolongar a lo que es la capa de soporte fibroelástico, es decir, forma el anillo fibroso de las válvulas y se va a continuar todavía hasta formar el trígono, ¿correcto? Todo eso es la estructura fibrosa. ¿Cubierta de qué? Endotelio. Y con el componente muscular.
Todas las válvulas tienen como base esta estructura, un centro fibroso recubierto de endotelio. Miren la válvula mitral. La válvula mitral y la válvula tricúspide son las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? Las que estábamos poniendo como ejemplo cuando se contraía la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Entonces, la explicación a este tipo de disposición, esto es el miocardio, la pared propia, y aquí nacen los músculos papilares, ¿verdad? Primer orden, segundo orden, tercer orden, y finalmente las cuerdas tendinosas, que es tejido conectivo flexionado, recubiertas por endotelio. Muy bien, se van a fijar al reborde de las válvulas, el reborde libre o el borde libre. ¿Con qué intención? Lo que les estaba mencionando. Arriba aurícula, abajo ventrículo. La sangre viene de la aurícula al ventrículo y la válvula se abre para que vaya en esta dirección la sangre. ¿Correcto? Entonces acá yo tengo un recipiente que tiene límites. ¿Qué va a pasar con la sangre? Se va a ir llenando, ¿verdad? Va llenando, entonces inmediatamente la sangre va a subir y va a hacer que las válvulas nuevamente recuperen su sitio. Pero si no tuviesen un límite, las cuerdas, sencillamente la sangre podría hacer esto con las válvulas, tirarlas hacia arriba, y la sangre sería una confusión completa. No sabría dónde ir. Las válvulas no servirían de nada. Las válvulas son un tope, un limitante. ¿Y eso es por qué? Porque están las cuerdas. Ya no te puedes ir más arriba. Ahí es el tope. Para eso sirven las cuerdas tendinosas o las cuerdas tendinosas. Muy bien. Dice, el corazón tiene 3 capas histológicas, como todo vaso sanguíneo. Endocardio, miocardio y pericardio. El endocardio está cubierto por un epitelio simple llamado endotelio y sus células se llaman células endoteliales. El músculo cardíaco se caracteriza por ser estriado, por tener, ¿qué más? Un núcleo central, por tener ramificaciones y discos intercalares. El pericardio es una serosa, llamado pericardio visceral, por lo tanto, eso se conoce como epicardio, que tiene un epitelio simple plano llamado mesotelio y sus células son células mesoteliales. Las válvulas cardíacas están formados o recubiertos por endocardio, pero tienen en su centro un componente fibroso, no se olviden de eso. El sistema de conducción está formado, dice, por fibras cardíacas modificadas. Lean ustedes en la parte teórica hasta cuántas modificaciones o tipos de miocardiocitos pueden haber. Les presento esta lámina. ¿Qué reconocen ahí? Lipofuscina, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Disculpen, ya a esta hora estoy desde las 2:40. Les presento un infarto. El infarto, ¿sí?, es producido por una obstrucción de una vía sanguínea que irriga una parte, un sector del miocardio. Se obstruye por un rompimiento de un ateroma y va a originar hipoxia, falta de oxígeno. La hipoxia que genera isquemia, infarto, necrosis, finalmente reemplazo por tejido fibroso. Cuando se infarta el miocardio, las células musculares se rompen, los miocardiocitos se rompen, se tornan ondulados e hipereosinofílicos, muy rosados, muy intensos. A las horas comienzan a salir las células de inflamación, células agudas de la inflamación, los polimorfonucleares, que comienzan con una operación de limpieza, ¿sí? Van a comenzar a eliminar todas las células musculares rotas, los núcleos, todo eso se comienzan a limpiar. Ahora, el término reparación no implica reemplazo de miocardiocitos. Los miocardiocitos no se pueden reemplazar. Un miocardiocito muere y listo. Va a ser reemplazado ¿por qué? Por tejido fibroso. ¿Sí? Tejido fibroso. Y eso es lo que estamos viendo acá. Reemplazo de tejido fibroso. En algún momento van a tener el periodo de recanalización, ¿sí?, ese intento de recanalizar,
pero nada más. Miren esto, son las células musculares cardíacas, gran cantidad de polimorfonucleares libres. ¿Qué están haciendo? Se están comiendo a la célula. Acá ven, es un festín para ellos. Están comiéndose la célula, ¿para qué? Para posteriormente generar una matriz de tejido conectivo denso, fibroso. Reemplazan a todo esto. Y esto es lo que se ve. Esto es tejido fibroso. No hay células musculares, esta zona ya no se va a contraer y puede infiltrarse incluso de tejido adiposo. Estos son depósitos de cristales de colesterol a nivel del epicardio, lo que va a generar una respuesta inflamatoria. Es como si fuese un cuerpo extraño. Liberación de células inflamatorias, una pericarditis. Todavía, esto ya lo vimos, miren ustedes, les presento un infarto de miocardio. En este lado izquierdo tenemos esta área amarilla, blanquecina amarillenta, es fibrosis. Esto es un infarto antiguo. La persona sobrevivió a ese infarto, pero de repente no solucionó el problema de fondo. ¿Cuál sería? No lo sé. Y se volvió a infartar. ¿Sí? Sobrevivió a uno. Aquí también, miren, esto es un aspecto fibrótico. Ha tenido otras áreas de infarto, no solamente una que es bastante grande. Se vuelve a infartar y se muere, lógicamente, si no, no tendríamos el corazón ahí. El otro, aquí, un infarto grande que compromete toda la pared rompiéndola. Esto es una rotura cardíaca. ¿Qué paciente es? ¿Varón o mujer? Varón. Al varón le rompen el corazón. Varón. ¿Ya? Esto es ruptura cardíaca. Le dijeron no. Muy bien. Acá, nuevamente, tejido fibrótico. Un infarto antiguo que ya se reemplazó con tejido fibrótico. Pero aquí también hay algo, ¿no? Ligeramente. Esto es tejido adiposo, miren. Esto es pericardio, o epicardio, perdón. Pero esto, miren, un infarto nuevo cerca al área fibrótica. El área fibrótica no resiste tanto, se rompe con facilidad. Ruptura cardíaca. Secundaria, ¿qué? A un infarto antiguo. Esto ya lo vieron, un infarto, ya lo vieron. Muy bien, esto es un infarto motivado ¿por qué? ¿Qué es esto? Un ateroma. ¿Sí? Se rompe el endotelio, se libera y comienza a generar una obstrucción final de lo que es la vía sanguínea, ¿no? Se liberan los polimorfonucleares, comienzan a barrer todo, a generar lo que es la fibrosis, la reparación, y así se ve la fibrosis, ¿no? Como va desapareciendo las células que aquí ya están sin núcleo, son células muertas, células fantasmas, que van a ser reemplazadas por tejido fibroso. Esto es una hipertrofia cardíaca por hipertensión arterial, que es lo más común. La enfermedad más común que te genera hipertrofia cardíaca es la hipertensión arterial. Después pueden haber orígenes genéticos también. Esto es una cardiomegalia, un aumento del tamaño del corazón, pero el asunto no es quedarte como una cardiomegalia, tienes que saber por qué se produce esa cardiomegalia. Y una de las formas en las cuales se presenta la cardiomegalia es una hipertrofia cardíaca, pero aquí lo vemos, es concéntrica. Todas las paredes del ventrículo se han hipertrofiado de manera concéntrica, muy ordenada. ¿Cómo se ve radiológicamente? Como un corazón en bota. Como es el ventrículo izquierdo el que se ha hipertrofiado, esto es el borde del ventrículo izquierdo, radiológicamente. Entonces ha aumentado, ¿no? Generalmente es así, ¿no? Nada más. Todo esto es la hipertrofia. El del centro es un corazón normal. Izquierda y derecha son patologías. Si yo tuviese el corazón completo, completen el corazón, ¿ya? En los tres casos completen. Estos dos son corazones de mayor tamaño, cardiomegalia. Ahora, la razón, la causa de la cardiomegalia son diferentes en ambos casos.
Aquí es una hipertrofia. Miren ustedes el grosor o espesor del ventrículo izquierdo. Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Se ha engrosado la pared? No, la cavidad se ha dilatado. ¿Sí? Esta es una cardiomiopatía dilatada. ¿Sí? El resultado es el mismo, el corazón está más grande, pero el mecanismo es diferente. Ahora, ¿cuál es el problema de ambos? Que los músculos se tornan insuficientes. Por lo tanto, al ser insuficiente, hay un retorno sanguíneo hacia la parte, como si fuese una forma retrógrada. Se acumula porque el ventrículo no puede eliminar toda la sangre y va generando remanente. Eso va a generar una estasia hacia el lado izquierdo. Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, venas pulmonares, pulmón. Lo que sucede en el corazón repercute en el pulmón. ¿Por qué? Porque son siameses, ¿no? No son gemelos, son siameses. Miren ustedes, comparen esta célula muscular con esta de acá, con esta de acá. ¿Qué les parece? Están hipertrofiadas, ¿verdad? Pues esta es una hipertrofia focalizada, generalmente vinculada a patologías moleculares, ¿no? Es parte genética. Miocardiopatía dilatada también. Miren ustedes cómo es irregular los miocardiocitos. Los núcleos son más irregulares, ¿sí? Deformes incluso. Después tenemos el componente vacuolar de los miocardiocitos, tejido adiposo, infiltración grasa. Se supone que los miocardiocitos tienen estrías, tienen filamentos de contracción. Si eso se está reemplazando por tejido adiposo, ¿qué va a pasar con la contracción? ¿Qué va a pasar con la transmisión del impulso nervioso? ¿Se va a alterar? ¿Me puede generar arritmia? Sí. ¿Me puede generar la muerte? Claro que sí. Por una infiltración grasa. Y esto es fibrosis básica. Esto ya lo vimos. ¿Cómo que jóvenes? Las últimas láminas también van a ser circulación de sangre. Esto sí probable, ¿no? La patología. Sí, esto es patología. Todavía. No, pero o sea, ¿explica o no explica lo que hemos visto en la parte histológica? ¿Sí? Aprovechenlo. A ver, si les pongo esta imagen, ¿qué me van a decir? Se ha muerto, está muerto, ¿no?